Periódico El Colombiano, sobre los hechos. Mientras estábamos en la operación, sí sobrevolaron 2 helicópteros. Hablan de la masacre del Aro y habla Villalba para el periódico El Colombiano. Mientras estábamos en la operación, sí sobrevolaron 2 helicópteros. El BASE de las autodefensas, que fue el que aterrizó con nuestros comandantes y se llevó 4 muertos de nosotros, y uno amarillo, que en ningún momento nos prestó ayuda. Yo todo el tiempo me comuniqué con Castaño, que estaba en la base de la finca La 35, al lado del caserío El Tomate en San Pedro de Urabá. Y dice el tiempo, Mancuso se destapa, confesión, bajo la ley de justicia y paz. Mancuso relató además que visitó la zona de la masacre en plena acción para evacuar combatientes, heridos y llevarles municiones. Según él, en ese momento había allí otros 3 helicópteros, uno del ejército, otro de las FARC, que asegura era para sacar al guerrillero Iván Márquez, y otro más de la gobernación de Antioquia, dice Mancuso. Y entonces pregunta al fiscal de la causa, ¿y qué hacía el helicóptero de la gobernación en esa zona?, le preguntó el fiscal. Estoy hablando del año 1997, octubre 23. ¿Y qué hacía el helicóptero de la gobernación en esa zona?, le preguntó el fiscal. Mancuso dijo no saber y argumentó que probablemente por ser una época preelectoral estaban verificando el orden público. Bueno, supone uno que si fuese así hubieran actuado, ¿cierto? Se hubiera impedido la masacre o se hubiera disminuido. Dice el CTI, radicado 25195 de la Fiscalía, interceptación, monitoreo. Este es el proceso del computador de Jacinto sobre los Vipers. Dice Fernando Moreno Ortiz, 2 mensajes que llama la atención son los que recibió Lucas, o sea Jacinto, en ese proceso, el jefe financiero de la SAUCE, miembro del Estado Mayor del que ya he relatado. Favor llamar a Ituango al 864-3014, preguntar por Román. Ese fue el día en que se inició la masacre del Aro. Este es el mismo que se comunicaba con los señor Villegas Uribe, con el señor Santiago Gallón. Lucas, por favor, Martín necesita hablar personalmente con usted. Por favor, mandar a Corazón, necesita Martín hablar personalmente con él. Esto es un mierdero, le dicen desde el Aro al jefe de finanzas de la SAUCE en una masacre que duró 5 días. Pero en el proceso judicial no solamente aparece eso, aquí están las llamadas de Viper exactamente como las he descrito, sino que en ese mismo listado de llamadas de Viper al jefe de los paramilitares financieros, Jacinto Soto, hay una que dice: te recuerdo llamar al gobernador, presentarme y que yo lo visito en la tarde. ¿Cómo es posible que se tramiten citas con el gobernador a través del jefe de finanzas y miembro del Estado Mayor a nivel nacional de la SAUCE, según esta investigación judicial? Pero el inspector de policía del Aro, que también era de Puerto Valdivia, ante la Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en declaración rendida el 21 de agosto del 2005, el señor Álvaro Antonio Martínez, acerca de estos hechos del Aro, declaración jurada del señor Álvaro Antonio Martínez, dice: don Álvaro, usted declaró en mayo del 2000 que el 23 de octubre del 97 llegó una persona a informar que había aparecido muerto el señor Arnulfo Álvarez, fue el primer muerto de la masacre. ¿Usted recuerda quién fue esa persona? Cualquier habitante del pueblo. Es que yo, como inspector de policía, tenía que hacer los levantamientos. Y dice después, como a los 2 o 3 días del primer muerto, comenzaron a llegar desplazados del corregimiento del Aro, comentando los desplazados que se les había informado que iban a quemar el Aro. Es decir, los paramilitares se mantuvieron 4 días y se aprestaban después de producir su primer víctima a quemar el corregimiento del Aro.
habían recibido esta información de los paramilitares que se encontraban en compañía del ejército, como ya lo hemos descrito anteriormente. Dice más adelante este inspector de policía ante la OEA: en vista de lo que estaba ocurriendo, yo traté de comunicarme con el gobernador de Antioquia, quien me dejó razón de que me comunicara con el secretario de gobierno. Yo llamé al secretario de gobierno y me dijo que me entendiera con el ejército. Llamé al teniente Bolaños y le comenté lo que había hablado con el secretario del gobierno y él se me puso a las órdenes, pero tampoco hizo nada. Pregunta: si la política de seguridad democrática es hacer que el ciudadano sea el soberano y goce de la plenitud de sus derechos y libertades en su territorio, y se está cometiendo una matanza, y lleva 4 días, y se han robado 800 cabezas de ganado que se ven por todas partes, y hay un helicóptero de la gobernación encima de la masacre, ¿cómo es que la respuesta del gobernador al único funcionario del Estado vigente ahí que no sea militar sea que hable con el secretario, y el secretario le dice que hable con los militares, y los militares le dicen que con el teniente Bolaños, que a propósito, el teniente Bolaños es el que le ayudó a Mancuso a llevarse los 800 cabezas de ganado hasta su finca? Esa es la seguridad democrática y la experiencia de las convivir y la filosofía que hoy se quiere extender en todo el país. Hay otro caso de los R's, señora Presidente, que ya he mencionado públicamente. Solo quisiera decir, esto sucede en los municipios Armenia, Mantequilla, Titiribí, llega hasta Salgar. Hay un proceso judicial que efectivamente sobre la desaparición, informe 054, los jóvenes estudiantes Jorge Iván Alarcón Sánchez y Edgar Augusto Monsalve. Desaparición. Todos los informes públicos que he recibido sobre este proceso es que prescribió, exonerado, autoinhibitorio, y yo me pregunto, ¿es que la norma judicial no establece que cuando hay desaparecidos, el Estado está en la obligación de investigar hasta que aparezcan los cuerpos o ellos como seres vivos? ¿Cómo se me puede decir a mí que prescriben, que se cierran, que no hay nada que hacer, cuando lo que hay son desaparecidos? Los desaparecidos estudiantes Alarcón y Monsalve no han aparecido hasta esta fecha. Y la historia de estos desaparecidos se refiere a que iban caminando, tocando guitarra por una carretera en la región del sur, oeste de Medellín. Los cogió la policía se los entregó a unos aparentemente paramilitares. Los paramilitares los llevaron a una hacienda donde fueron torturados, al parecer, informa un testigo, y al parecer arrojados a una ciénaga en la hacienda La Siria, cuyo propietario se llama Roberto Vélez Ochoa. La investigación trata de establecer quiénes son esos personajes y logra unos nombres: Juan Diego Vélez, Mario Vélez Ochoa y otros, a los que denominan los R's, básicamente porque tienen unas haciendas que están conectadas por un sistema de radio de esa época, de Unicom, y ese sistema cerrado de radios permite establecer quiénes son los integrantes de esa red. La inspectora departamental de policía en Titiribí, que creo que ha quedado aquí perdido mi presentación por apurarla, de la Albania, en mayo de 1977, inspectora de policía, dice que yo también vivía, pero empecé a no quedarme ahí. Me dijo que si subíamos a la finca de don Mario, se refiere a uno de los R's, Mario Vélez Ochoa, a quedarme ahí y a coordinar algo sobre la extorsión, o sea, donde Mario Vélez Ochoa, ella como que le comentó algo de la extorsión. Continúa este testigo diciendo que vio cómo asesinaban al supuesto extorsionista y que lo asesinó uno de los R's, y dio su declaración bajo gravedad de juramento, y esta testigo finalmente fue muerta y su lengua le fue cortada al más puro estilo mafioso.